Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Quiero agradecer especialmente la invitación para exponer en este seminario organizado por la Facultad de Derecho por el Centro de Estudios Constitucionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor y del Centro de Estudios Constitucionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Talca. Quiero también añadir que me siento absolutamente impropia en un panel, compartiendo un panel con el profesor Nogueira, quien lleva años trabajando el tema del control de convencionalidad y a quien le reconozco una tremenda autoridad en el tema. Así que yo no aspiro más a entregar un par de elementos desde el derecho internacional y que nos permitan, modestos elementos, que nos permitan añadir algunos puntos para la discusión en torno al control de convencionalidad. Dicho esto, el tema que nos convoca en esta mesa, el control de convencionalidad, debe ser abordado desde dos perspectivas. Desde una perspectiva del derecho internacional y desde la perspectiva del derecho nacional constitucional. Desde el derecho internacional, este tema dice relación con la competencia de la Corte Interamericana para poder dar curso al control normativo que ha creado comparando las leyes nacionales, sea de la jerarquía que sea, de las normas prácticas nacionales en relación a instrumentos internacionales, a través de la actividad de órganos nacionales. Órganos nacionales e instrumentos internacionales señalados de forma bastante laxa, ya que la Corte, como veremos, lo ha ido interpretando progresivamente como inclusiva de varios órganos y distintos instrumentos internacionales. Y desde una perspectiva del derecho constitucional, el tema dice relación con el control al que, a raíz de la creación de la Corte, se verían obligados órganos nacionales en la aplicación de instrumentos internacionales. Como dije, ambos conceptos, órganos e instrumentos, considerados de forma bastante laxa, como veremos. La hipótesis que plantearé se resume en dos puntos. La primera, desde una perspectiva internacional, es que el control de convencionalidad existe desde la perspectiva internacional en la medida que la Corte tenga competencia para ello. Y para avanzar algo en este primer punto de mi hipótesis, podemos sostener que esta competencia la puede tener a raíz de texto expreso de la Convención que le entrega competencia o a raíz de una interpretación realizada por los Estados que le entreguen a la Corte una competencia mayor y más desarrollada en lo que le corresponde hacer, y que sería, en este caso, un control normativo que tiene directa incidencia en el ordenamiento nacional. Y como segundo punto, en el ámbito interno, el tema existiría una obligación para los órganos públicos de realizar este control en la medida que, uno, demos por afirmada la existencia de la competencia de la Corte para llevar adelante el control de convencionalidad, o dos, que este control se derive no de la obligación señalada por la Corte, sino de una obligación que derive del propio sistema de las fuentes del derecho constitucional chileno. Para entrar en el tema, voy a dar una muy breve referencia a cómo se generó y cómo ha sido interpretado por parte de la Corte este control de convencionalidad, tema en el cual yo espero solamente dar algunos elementos de la jurisprudencia, porque don Humberto estoy segura que entrará en el tema con mucho mayor detalle. Este control de convencionalidad es una creación de la Corte Interamericana, cuyas primeras referencias las encontramos en el año 2003 en algunos votos concurrentes de algunas sentencias, para luego, el año 2006, ser parte explícita de la sentencia en el caso Almonacid contra Chile, en el cual la Corte señala la necesidad de los jueces chilenos de realizar un control de convencionalidad, una comparación entre las normas nacionales y la Convención, pero no solo respecto de la Convención, sino que también de la jurisprudencia de la Corte en la medida que interprete a la Convención. Con posterioridad fue reafirmada
en las sentencias de trabajadores cesados contra Perú y el 2007 en Boisé contra Barbados. La verdad es que la conformación de este control ha sido gradual, pero siempre sostenido, desde el obligado del Poder Judicial a pasar a todo aquello órgano vinculado a la Administración de Justicia, y aquí, siguiendo a don Humberto, que lo considero del todo acertado, implicaría la obligación de control a que estarían obligados los órganos en cualquiera de la jerarquía en cualquier órgano que ejerza jurisdicción, desde el juez de policía local hasta el Tribunal Constitucional. Pero ya en 2011 la exaltación es total y tenemos que la Corte, en el caso Hellman contra Uruguay, sostiene que los obligados en el ámbito nacional a este control de convencionalidad sería todo órgano público. Señala que esto es atendido a la legitimación democrática en la protección de los derechos humanos. La verdad que como primer punto de existir la competencia para el control de convencionalidad, en este punto, ¿quién está obligado a realizar este control de convencionalidad en el ámbito interno, por más que le duela a algunos constitucionalistas, es correcta? ¿Es correcta en qué sentido? En que para el derecho internacional, es decir, desde el derecho internacional, el órgano que aplica derecho internacional en el ámbito internacional es indiferente cuál sea. Al derecho internacional, ¿qué le importa? Que sea un órgano que ejerce potestades públicas y con su acto u omisión genera responsabilidad internacional por la no aplicación correcta de algún instrumento internacional. Por lo tanto, desde mi perspectiva del derecho internacional, la Corte no solo no dice nada nuevo, sino que es correcto lo que señala. Efectivamente, los obligados en el ámbito nacional serían, de existir el control de convencionalidad, todo órgano que ejerza algún tipo de potestad pública. Yo ahí no tengo ningún problema. Algunos constitucionalistas sostienen, porque el tema no es pacífico, ni siquiera en aquellos que sostienen que el control existe, algunos constitucionalistas señalan que esto atentaría contra el principio de legalidad. La verdad que para el rol que ejerce la Corte, que es desde el derecho internacional, esto le es absolutamente irrelevante. Ese es un problema de derecho nacional, que es el que organiza y distribuye las competencias y tendrá que adecuarse de alguna manera. Así que como primer punto, ¿quién está obligado? Totalmente de acuerdo con la Corte, que de existir el control de convencionalidad son efectivamente todos los órganos públicos que aplican derecho internacional. Como segundo tema, como segundo punto, vimos entonces los órganos, ninguna contradicción desde mi perspectiva con la aplicación correcta del derecho internacional, con lo señalado por la Corte. El segundo punto dice relación con el parámetro de control. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las fuentes, en el fondo, de derecho internacional que se deben utilizar para que, de existir el control de convencionalidad y la competencia para ella, deben utilizar los órganos nacionales a raíz de esta obligación que derivaría de la indicación de la Corte en sus respectivas sentencias? En primer lugar, como parámetro de control está la Convención Interamericana. La verdad es que esto no debe extrañarle a nadie, para eso la Corte está. Y además que su competencia material se extiende más allá de la Convención Interamericana efectivamente, incluyendo a todos los tratados que forman parte del sistema interamericano. Por lo tanto, en eso yo tampoco, desde una perspectiva del derecho internacional, modestamente, creo que la Corte haya dicho nada nuevo, sino que al contrario, correcta su apreciación. Sin embargo, existen autores como el profesor Nogueira, que me puede después rebatir todo lo que quiera, que señala que dentro de este parámetro de control también estarían instrumentos que están fuera del sistema del sistema interamericano, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT. La verdad es que desde una perspectiva estrictamente internacional y cómo funciona el sistema de fuentes del derecho internacional, esto parece una extensión, una ampliación de la competencia material desmedida. Esto
estos otros instrumentos internacionales y tratados internacionales que están fuera del ámbito interamericano, la verdad es que lo que pueden es aportar un elemento de contexto a la Corte, pero no de base para una resolución judicial. A algunos constitucionalistas les duele especialmente esto, producto de también el principio de legalidad y de certeza jurídica. Señalan que esto, de ser así, es decir, si el órgano nacional, a raíz del control de convencionalidad creado por la Corte, tendrían en el orden interno que realizar un control ellos de convencionalidad, utilizando como parámetro también otros instrumentos fuera del sistema, se complejizaría la labor de los órganos que aplican el derecho internacional. Y por lo tanto existiría un problema no solo de principio de legalidad, sino que además de certeza jurídica. La verdad es que aquí debo decir que, si bien el raya para la suma, el resultado, estoy de acuerdo, el proceso que utilizan para llegar a esa conclusión no me parece acertada. El derecho internacional y por lo tanto la labor de la Corte no tiene por qué considerar las complejidades o simplificaciones que para el órgano nacional implique un eventual control de constitucionalidad si es que éste existiera. Ese es un problema de derecho nacional. Por lo tanto, no es un argumento que al derecho internacional y por lo tanto a la Corte deba considerar en su sentencia. Yo más bien estoy en contra, en principio, de la aplicación de que se utilice como parámetro de control que esté dentro de la competencia material de la Corte otros instrumentos de derecho internacional fuera del sistema interamericano, más bien por un asunto de derecho internacional. El consentimiento entregado por los Estados de someterse a la Corte ha sido claro respecto de que la Corte tendría competencia para resolver a través de sentencias vinculantes casos de violaciones a la Convención solo respecto de aquellos tratados que digan relación con el sistema interamericano. No existe norma de texto expreso que nos señale lo contrario. Además, en derecho internacional las competencias son de sentido estricto. Por lo tanto, que tenga como parámetro de control, en segundo lugar, a la Convención y a los otros tratados del sistema interamericano, desde la perspectiva del derecho internacional, esto también es una obviedad. Y por lo tanto, no puedo estar más de acuerdo con lo que señala la Corte, sin perjuicio de que ampliarlo a otros tratados, considero que esto desde el derecho internacional y como las fuentes del derecho internacional interactúan entre sí, sería al parecer desmedido. Por supuesto que yo acepto, profesor Nogueira, todo tipo de críticas y estoy abierta a que me convenzan. Ahora, como segundo parámetro de control, existiría una interpretación, una tendencia, opiniones de algunos autores y también parte de las sentencias que la Corte misma señala, que los Estados estarían, de existir el control de convencionalidad, también vinculados a la jurisprudencia de la Corte. La verdad es que aquí hay que detenerse, porque esto es de derecho internacional puro y duro. Hay que distinguir cuáles son las fuentes en derecho internacional. La jurisprudencia en el derecho internacional, en el ámbito del derecho internacional, no tienen efecto erga omnes. Tienen un efecto estrictamente entre las partes. Sin perjuicio de eso, el contenido de las sentencias es, por supuesto, un indicio de interpretación. Será una guía de interpretación, pero no es una interpretación vinculante. Si pudiésemos probar que los Estados han realizado una práctica posterior de aplicación del tratado, interpretando que las sentencias de la Corte Interamericana tienen una vinculación mayor a aquella que el derecho internacional reconoce, es decir, una aplicación estricta del artículo 31, número 2 de la Convención de Viena, nosotros podríamos llegar a la conclusión que en este sistema interamericano parece ser que las sentencias tendrían un efecto distinto al derecho internacional normal, que es
efecto entre partes. Pero ese estudio no existe, al menos yo lo desconozco, y yo creo que hace falta que se investigue un poco más respecto de la no aquiescencia, sino que consentimiento no explícito, sino que implícito a través de una interpretación de la competencia, del efecto de la interpretación a través del artículo 31. La verdad es que cuesta desde el derecho internacional y desde el derecho nacional considerar que la interpretación de la Corte es vinculante para los Estados en el orden interno, y que por lo tanto la jurisprudencia ata o vincula a aquellos órganos, cualquiera sea, que de alguna manera está aplicando en el ámbito nacional derecho internacional. ¿Por qué? Porque si tomamos a uno de estos órganos como ejemplo, un juez nacional, la verdad es que lo que se generaría es una petrificación del derecho si el juez solo debería aplicar la interpretación realizada por la Corte Interamericana. Y esto repulsa al desarrollo evolutivo y dinámico que tienen los derechos humanos, que también puede ser declarado por los tribunales nacionales. ¿Por qué puede ser declarado por los tribunales nacionales? Porque la Convención Interamericana es un tratado y como tal debe ser aplicado en el orden nacional, interpretándolo a la luz de los métodos de interpretación del derecho internacional. Si la Convención Interamericana contiene las sentencias, le entrega a la Corte la capacidad de la competencia para dictar sentencias, estas sentencias serán vinculantes solo para el caso concreto y la interpretación que de ella deriva es vinculante solo como guía de interpretación para los jueces nacionales, ya que aquí, y lo reitero, la petrificación del derecho, de los derechos humanos, a través de una vinculación obligatoria para los estados de no poder cambiar la interpretación de la Corte parece excesiva. Y además aquí hay un apoyo de texto en la Convención. La Convención en el artículo 29 señala que ella no puede ser interpretada, dice, de una forma en la medida que no signifique suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados partes de acuerdo con otra convención. Entonces, parece contradictorio que los jueces nacionales, si ese es el ejemplo de órgano que está aplicando tratado internacional en el ámbito nacional, si es que el juez incluso por texto del artículo 29, estaría también habilitado para poder interpretar de forma diversa la Convención en la medida que esa interpretación que no signifique limitar los derechos. Por lo tanto, la petrificación, porque las cosas no podemos invocarla cuando nos conviene. Si nosotros decimos que la jurisprudencia de la Corte es vinculante para los estados y por lo tanto para los órganos, no tendríamos que decir que esto lo es siempre. ¿Y qué pasa si un juez realiza una interpretación más beneficiosa aún que lo ha realizado la Corte? Está transgrediendo, por lo tanto, el control de convencionalidad porque dentro de su parámetro de control no está aplicando de forma vinculante solo la interpretación que le ha dado la Corte en la sentencia. Es discutible desde el ámbito del derecho internacional y, por supuesto, desde el derecho nacional. Mirando un poco al otro lado del charco, hacia Europa, podríamos también sostener que aquí se ha presentado una discusión en torno al efecto de las sentencias como parámetro no como parámetro de control, sino que la vinculación y el efecto, sobre todo, erga omnes. La verdad es que no existe un efecto erga omnes formal en el sistema europeo de derechos humanos, como tampoco lo existe en el sistema interamericano. En el sistema europeo, autores como el profesor Cayambos señala que en la práctica se ha producido un efecto erga omnes de la sentencia. La verdad es que esa afirmación yo la veo más como una aspiración, como un deseo, porque si uno observa
la actitud del Tribunal Constitucional alemán en relación a la vinculación de las sentencias, este ha señalado en varias oportunidades que es obligatoria en la medida que no sea contraria al principio de la legalidad de la ley alemana contenida en el artículo 20, número 3 de la ley fundamental, que señala que el poder legislativo está sometido al orden constitucional, los poderes ejecutivo y judicial, a la ley y al derecho. Por lo tanto, el tribunal alemán jamás ha abandonado la idea de fijar sus propios parámetros siendo divergente con la jurisprudencia de la Corte. Nosotros lo hemos visto en casos, por ejemplo, Carolina de Mónaco, que imagino que estarán familiarizados con él. Ahora, la verdad es que en el sistema europeo, que es lo que a mí me parece que en derecho internacional público corresponde también para el sistema interamericano, cuando uno toma como la jurisprudencia con efecto erga omnes como parámetro de control, estamos más bien frente a un efecto orientador de las sentencias en la aplicación de la Convención a través de los distintos órganos nacionales. Esto nosotros tenemos que también tomar en cuenta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las sentencias que de él emanan son sentencias no intromisivas en la forma de cumplimiento. Estas quedan en manos de un comité de ministros, no es del caso analizar el sistema europeo ahora, pero es dable preguntarse si estas sentencias no intromisivas, que no han obligado a un control convencional, que tribunales constitucionales como el alemán aún se arrojan el derecho de seguir interpretando y no vinculándose a una jurisprudencia en la medida que ésta sea contraria a sus normas nacionales, no se basa más bien en precisamente la característica de esa jurisprudencia de no ser intromisiva, de no tener un efecto homogeneizante respecto de los distintos estados. Otra razón que también se ha entregado para analizar el sistema europeo y de que estos no tendrían un efecto erga omnes, a diferencia de lo que sí pasaría con el sistema interamericano, sino que solo mantendría un efecto inter pares, que es lo que corresponde en derecho internacional, sería la distinta naturaleza de los casos a los cuales se ha abocado ambas instancias jurisdiccionales. Por una parte tendríamos a la Corte Interamericana con un tipo de caso social masivo, ¿no? Y a diferencia, el Tribunal Europeo estaría más orientado a casos de cierta sofisticación. En cambio, la Corte Interamericana estaría abocada a estos casos masivos, sociales, que dicen más bien con problemas estructurales de democracia. Yo tengo la impresión que señalar que casos de libertad de expresión, derecho al matrimonio, considerar los casos de derechos humanos sofisticados, no es procedente, por decirlo menos. Son todos, efectivamente, casos de derechos humanos, ninguno más importante que otro. Los efectos pueden ser distintos. La verdad es que la sentencia tenga un efecto, un atribuido efecto erga omnes, ya sea del Tribunal Europeo o de la Corte Interamericana, es simplemente olvidarse que el derecho internacional público no funciona así. Y esto es un problema de las fuentes del derecho internacional. Para que las sentencias tengan un efecto erga omnes, debe haber atribución de competencia para eso, como ya lo señalé, o bien que ésta derive en otra fuente, el contenido de esa sentencia derive en otra fuente de derecho internacional, por ejemplo, un principio general, o que a través de esa práctica de los estados se haya enriquecido, y ojalá así sea, la competencia de la Corte para que sus sentencias tengan ese efecto erga omnes deseado. En tercer lugar, a mí me parece que el efecto erga omnes es
es un tema que estará presente en el sistema interamericano por mucho tiempo. Aquí a mí me gusta la reflexión del profesor Res, ex juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y a quien tuve el honor de tener como profesor. Dice que el sistema erga omnes siempre va a ser discutido, y que más bien lo que existe, ¿y esto por qué? Porque el trabajo de los tribunales internacionales en materia de derechos humanos están en un permanente campo de tensión entre el progresivo desarrollo de los derechos humanos y la práctica posterior de los estados. Y cuando esos elementos están a la vista, parece que tuvieran efecto erga omnes, o quisiéramos al menos que lo tuviésemos. Ahora, como otro punto, vimos entonces primero quienes están obligados. La Corte tiene toda la razón, que es cualquiera que actúe a nombre del Estado, y estos son todos los poderes públicos. En segundo lugar, cuál es el parámetro, la Corte, la Convención y los otros instrumentos del sistema interamericano. Una extensión a otros anexos a ese sistema me parece un exceso desde el sistema de las fuentes y de la vinculación, cómo se genera la vinculación en derecho internacional. La jurisprudencia como un efecto, teniendo efecto erga omnes, también es altamente discutible en derecho internacional. Ahora, como tercer punto, respecto de este control de convencionalidad de existir, es el tema de qué se controla. Aquí también ha existido una evolución en la jurisprudencia de la Corte. Partió controlando las leyes y las normas internas independiente de la jerarquía que ésta tenga. Me parece adecuado. No hay ningún problema con ello, y que sean contrarias al objeto y fin de la Convención. Y aquí yo me quiero detener porque esto me parece del todo acertado por parte de la Corte, y yo creo que este es, desde mi modesto punto de vista, el punto efectivo en la discusión. Es un control de compatibilidad y no de convencionalidad. El control de convencionalidad tiene implícito efectos en el ámbito interno que los estados deben asumir, como algunos constitucionalistas señalan. ¿Cuál es el efecto de la inconvencionalidad? ¿La invalidación de la norma interna? ¿La no aplicación? ¿Existe competencia para ello por parte del órgano nacional? Y esa discusión se da, yo creo que por un error semántico. Tengo la impresión que el control que se controla es la compatibilidad de las normas nacionales en relación a la norma internacional. El control de compatibilidad está inspirado por un principio fuertemente arraigado en el derecho internacional público, que es el principio de compatibilidad, y que se generó, como ustedes saben, a raíz de un pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia en el año 51, cuando se le solicitó pronunciarse respecto de la opinión consultiva en relación a las reservas que habían sido formuladas a la Convención del Genocidio. Y la Corte Internacional de Justicia señaló que lo que ella debía analizar era, lo que se debía analizar, no era resolver el caso, era la compatibilidad de las reservas en relación a la Convención de la cual eran objeto. Este principio de compatibilidad que nace con esa opinión consultiva deriva en un principio que está firmemente arraigado en el derecho internacional, presente en la regla de interpretación del artículo 31 de la Convención, cuando se señala que uno de los tres elementos que debe contener la interpretación es el elemento teleológico, presente en la institución de las reservas, ¿ya? Cuando se señala que estas no se permiten a medida que no sean compatibles con el objeto y fin del tratado. Por lo tanto, el principio de compatibilidad, que nace como una comparación del acto nacional en relación al acto normativo internacional, de una declaración no vinculante de la Corte, se produce una aceptación por parte de los Estados y finalmente se traduce en una fuente que sí es vinculante, que es la costumbre. El principio de compatibilidad rige desde mi punto de vista por costumbre y también por una norma convencional como es la Convención de Viena. Por lo tanto, las normas, ¿qué es lo que se controla desde mi punto de vista? Son las normas, independiente de la jerarquía, y la compatibilidad con esta norma internacional. Luego la Corte
no solo incluye las normas legales, independientes de la jerarquía, sino que también las prácticas internas. Yo aquí no tengo tampoco nada que decir respecto a lo que dice la Corte. Las prácticas internas, obviamente, son aquellas que emanan de cualquier órgano público. Esas son las relevantes para la Corte Internacional, para la Corte Interamericana. Y esas prácticas no derivan más que de estos órganos públicos que ejercen potestades públicas, que forman parte del Estado, por lo tanto lo representan, y puede derivarse en responsabilidad internacional. Por lo tanto, la Corte aquí acierta absolutamente aplicando derecho internacional. Ahora, es importante señalar que que esta responsabilidad que se deriva por la incompatibilidad, ya sea de las normas nacionales o de las prácticas nacionales derivadas de los órganos públicos, derivan en responsabilidad internacional, y esa institución de derecho internacional, que es la responsabilidad, se ve complementada con el artículo 2 de la Convención, cuando señala que los Estados se comprometen a adoptar, con arreglo a los procedimientos constitucionales, las medidas legislativas o de otro carácter. Entonces, no pueden ser solo las leyes, la misma Convención lo señala, y a eso las partes se comprometieron cuando ratificaron la Convención, así que a nadie le extrañe que son también las prácticas las que están en entredicho. ¿Cuándo qué? Cuando se produce esa comparación, ese control de compatibilidad, que es el que yo creo que es correcto semánticamente, por lo que él representa en sus efectos jurídicos. Y hay que también abordar, para ver de existir el control, la competencia para el control de convencionalidad, señalar cuál es el efecto de este control de convencionalidad. El efecto es digno de ser estudiado. A nivel internacional, la Corte, por lo tanto, debe realizar este trabajo de comparación a raíz del artículo 2, que deriva en responsabilidad internacional con toda práctica interna. Pero el efecto propio de un control de compatibilidad no es el mismo que lleva implícito el control de convencionalidad, porque el control de convencionalidad, y esto es lo que aterra a muchos constitucionalistas, parece que el efecto podría llegar a ser la invalidación de una norma nacional. La verdad es que yo insisto aquí que esto es un asunto de derecho nacional, que no está dentro de las atribuciones de la Corte señalar cuáles son los efectos. Lo que a la Corte le compete es definir si una práctica, si una ley, si un acto, una omisión de cualquier órgano que ejerza poderes públicos, potestades públicas, choca, es incompatible con alguna norma del sistema interamericano. Lo que la Corte debiera hacer, es establecer la responsabilidad internacional y proponer, por supuesto, formas en las cuales el Estado podría eventualmente salir de la responsabilidad internacional. Pero eso es un tema de derecho nacional. Ahora, y aquí hay que mencionar el artículo 27, que ha sido promiscuamente utilizado en la discusión del control de convencionalidad y sus efectos. El artículo 27 de la Convención de Viena es un artículo que se refiere exclusivamente al tema de la responsabilidad. No está bien ubicado en esa norma. Y así se lee de las actas, de los trabajos preparatorios de esa convención. Esa es una norma de responsabilidad internacional y no dice nada más que una obviedad. El derecho interno no tiene una naturaleza jurídica tal que permita desactivar, quitarle validez a una norma de derecho internacional. Y si ésta existiese, lo que se produce es responsabilidad internacional. Y el Estado, en materia de derechos humanos, porque en materia de derecho internacional público, en otros ámbitos existen otros mecanismos, pero en el ámbito de los derechos humanos y en específico de nuestra convención a raíz del artículo 2, lo que el Estado debe asumir es un cambio en la estructura de sus normas o de las prácticas que se llevan adelante.
Y ahora entramos al tema de la competencia. Todo esto es en el evento que la Corte tenga la competencia para ello. ¿Estoy bien en el tiempo? Sí. La competencia en materia de derecho internacional público, a mí me gustaría abordarla con el tribunal por antonomasia del derecho internacional, que es la Corte de La Haya. Aun cuando la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos difieren en el derecho sustantivo a aplicar de la Corte Internacional de Justicia, la verdad es que los tres órganos, estas tres instituciones jurisdiccionales, son instituciones de derecho internacional público y por lo tanto comulgan de aspectos esenciales, y uno de ellos es la atribución y adjudicación de competencia. En el Estatuto de la Corte Internacional, en el artículo 59, nosotros leemos que la decisión de la Corte no es obligatoria, sino para las partes del litigio respecto al caso que ha sido decidido. Es decir, es un efecto inter pares claro. Por lo tanto, la derivación lógica es que además los tribunales internacionales no están obligados a su propia jurisprudencia, ¿cierto? Pueden eventualmente cambiarla. La idea es que en materia de derechos humanos sea a través de una interpretación progresiva. Ahora, sin perjuicio de esto, que es claro, no por eso en el ámbito de la Corte Internacional de Justicia no se ha discutido algún tema de competencia, que no está expresamente resuelta por el Estatuto. Y esta es la conocida competencia de la competencia, ¿cierto? La competencia de la competencia, ¿qué es? Como sabemos, no es más que la facultad, el derecho que tiene la Corte de definir si un caso determinado entra o no entra en la esfera de su competencia. Texto expreso en el Estatuto, ninguno. Lo que sí existe es una práctica de los Estados de aceptar que la Corte tiene la competencia de la competencia y por lo tanto la tiene. La jurisprudencia de la Corte Internacional, en el sentido de reconocer esa competencia de la competencia, ha sido sumisamente y correctamente aceptada por los Estados. Nosotros hemos visto casos Chile-Perú, Chile-Bolivia, ahora es obvio, ¿cierto? Chile, no es el caso hablar de temas que escapan al orden de los derechos humanos, pero aquí estamos viendo competencia también. En el caso de Bolivia, Chile formalmente desconoce o al menos alega que la Corte no es competente, y la Corte no le va a decir, de veras, usted es Estado, usted es el que me da la competencia, así que si uno de los dos me dice que no, yo no tengo competencia. La Corte no le va a decir eso. Hay jurisprudencia sentada y práctica por parte de los Estados de asumir que la Corte le puede decir con toda propiedad, y es lo que le va a decir, momentito, eso lo veo yo. Tráigame los antecedentes y yo veré en derecho si tengo la competencia de la competencia. Por lo tanto, no es que en derecho internacional no se haya discutido algún aspecto de la competencia de algún tribunal internacional. Sí, y este es un caso. Y a través de la práctica de los Estados se ha reconocido la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Y esto es lo que desde mi punto de vista se necesita en el ámbito de la competencia de la Corte Interamericana para crear un control que tiene, al parecer, y a través de la discusión que se ha dado entre los constitucionalistas, un efecto que podría llegar incluso a ser invalidante. Eso es un problema de reconocer implícitamente esa competencia y, por lo tanto, interpretar de forma amplia la competencia de la Corte, que desde mi punto de vista aún no se ha perfilado como tal, sin perjuicio de que la sola discusión a nivel nacional entre distintos autores y en varios estados que forman parte del sistema interamericano, que el hecho del control sea una discusión y tenga adeptos renombrados, mi compañero de mesa, es ya un indicio de que efectivamente quizás estamos a puertas de crear una
práctica posterior, si esta es acogida por los tribunales, que le hayan ampliado, al menos acá en Chile, la competencia a la Corte para declarar la inconvencionalidad y cuáles serían estos sus efectos. Sin perjuicio de eso, cuáles son los efectos en el ámbito nacional y la discusión de los constitucionalistas sobre el traspaso de competencia, el principio de legalidad, es, desde mi punto de vista, un problema de derecho constitucional respecto del cual nosotros estamos ahora. Y a propósito del artículo 2 de la Convención, cuando señala que la adecuación debe ser realizada con arreglo a sus procedimientos constitucionales y sus disposiciones y las disposiciones de esta Convención, pero si el Estado tiene necesariamente que respetar sus propias normas constitucionales por texto expreso del artículo 2 de la Convención, tengo la impresión que el único control que procede a estas alturas del partido es un control de compatibilidad. Para que exista el control de convencionalidad, el Estado chileno al menos tiene que haberle reconocido esa ampliación de competencia. Se derivan problemas dolorosos para los constitucionalistas, amantes de la supremacía constitucional, por supuesto, pero para eso tenemos una oportunidad, y con esto quiero terminar, en una reforma constitucional que acoja de una manera clara, si es que para eso existe acuerdo en el ámbito nacional, cuál es el efecto de un control de convencionalidad que ellos le reconocen por interpretación de la Convención, artículo 31 de la Convención de Viena, a la Corte Interamericana, y cuáles van a ser el efecto de eso, y administrar, distribuir nuevamente las competencias y las funciones de los órganos nacionales para que esto no repulse a la Constitución. Y con eso yo quiero terminar.